Módulo de Mecanismos de la Respuesta Inmune. Dr. Pérez Garzón Miguel. Video examen de la alumna López Rosales María Fernanda 1001. La palabra inmune proviene del latín immunis, dividiéndolo en im y unis. Im significa negación y unis tendremos algo como servicio público. Ese término lo ocupaban los antiguos políticos, en este caso los romanos, para hacer referencia a aquellos que estaban exentos del servicio público como pagar impuestos. Por lo que esta palabra no fue utilizada para referirse a la capacidad de resistencia frente a la virulencia de un microorganismo hasta tiempo después. Para esto hay que ubicarnos en el siglo XVII, donde estaba vigente el misterioso miasma. Miasma significa investigación. En este siglo, investigadores como el médico Thomas Sydenham y el químico alemán Justus von Liebig, ellos consideraban que las enfermedades como el cólera, la viruela o la sífilis eran causadas por gases tóxicos que se transportaban por el aire provenientes de la descomposición de la materia orgánica. Esto porque las grandes epidemias solían aparecer en donde la gente vivía en condiciones de escasa higiene, pero esta teoría era incorrecta. Sin embargo, ayuda a que se promovieran grandes campañas de salud pública, priorizando las condiciones ambientales y la higiene, previniendo así las enfermedades. Ahora vamos a mediados del siglo XIX, donde era muy arriesgado tener un hijo, pues la mayoría de las madres que daban a luz sufrían un proceso infeccioso septicémico, el cual era conocido como fiebre puerperal, tanto a las madres después del parto y a los hijos recién nacidos. En esta época se establecían hospitales maternales por toda Europa, particularmente en la maternidad del Hospital de Viena se establecieron 2 clínicas. En la primera moría 1 de cada 5 mujeres y en la segunda los casos eran más esporádicos. Por esto las mujeres tenían miedo de aliviarse en la clínica primera, por eso algunas preferían aliviarse en la calle. Pero en 1846 contratado el obstetra Ignace Philipp, esto de un giro inesperado, pues un buen día su amigo Jacob Koleschka, mientras realizaba una autopsia a una mujer que había fallecido por fiebre puerperal, se cortó con un bisturí. Tiempo después, falleció. Al realizar su autopsia, arrojaron signos compatibles con la fiebre puerperal, y se llegó a la conclusión que los mismos residentes que asistían a las mujeres eran los mismos que realizaban las autopsias, por lo que las partículas contaminadas se trasladaban de un cuerpo a otro, contaminando a las mujeres de los restos de las partículas de las autopsias. Sin embargo, en la segunda clínica, las mujeres eran atendidas por las parteras en esa época llamadas matronas, cuales no participaban en las autopsias. Para la solución de esto se propuso un lavado de manos antiséptico. Y de esta historia viene la teoría microbiana de la enfermedad, donde los microorganismos son causantes de las enfermedades. Seguimos en el siglo XVIII, cuando Edward Jenner observó que las personas que ordeñaban vacas y contraían la viruela bovina no enfermaban de viruela humana. Esto lo llevó a desarrollar la primera vacuna en 1796. Esto fue algo que marcó el inicio de la inmunología. En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Hooke avanzaron en el campo con sus estudios sobre microbios y vacunas. Louis desarrolló vacunas contra la rabia y el anthrax, mientras que Hooke estableció los postulados para identificar patógenos. En el siglo XX se descubrieron los anticuerpos, los linfocitos, los mecanismos moleculares de la respuesta inmune, lo que permitió entender cómo el cuerpo combate infecciones y enfermedades, que quiere decir nuestro sistema inmunológico. Como siguiente tema vamos a hablar de la transducción de señales. La transducción de señales es un proceso fundamental en biología que permite a las células recibir, procesar y responder a señales del entorno. Este mecanismo es esencial para mantener la homeostasis, regular el crecimiento y coordinar respuestas ante cambios externos. Para entenderlo debemos comenzar por los componentes básicos, como qué es el emisor, qué es el receptor, el mensaje y la respuesta celular.
Empezaremos por el emisor. El emisor es la célula o tejido que produce y libera la señal química. Por ejemplo, el páncreas libera la insulina, una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. En pocas palabras, el emisor envía el mensaje que queremos enviar. Ahora el receptor. Este es una proteína ubicada en la membrana o dentro de la célula diana que recibe la señal que hemos enviado. En el caso de la insulina, los receptores se encuentran en las células musculares y adiposas. Por otro lado, el mensaje es la señal química, en pocas palabras, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o cualquier otra molécula señalizadora. Finalmente, la respuesta celular. Es el camino que ocurre en la célula diana tras recibir la señal, como la captación de glucosa inducida por la insulina. Ya que estos conceptos nos quedaron claros, podemos continuar con los tipos de comunicación celular que tenemos. Las células se comunican de diferentes maneras, dependiendo de la distancia entre el emisor y el receptor. Entonces, la distancia entre el emisor y el receptor es lo que define qué tipo de comunicación deben de tener ellos. Empezamos con la señalización endocrina. En esta, las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y actúan en células distantes. Un ejemplo clásico es la insulina, la cual viaja por la sangre para regular la glucosa en todo el cuerpo. Otro tipo de señalización es la señalización paracrina. Esta implica mensajes que actúan en células cercanas. Los neurotransmisores en las sinapsis neurales son un buen ejemplo. Por ejemplo, una neurona libera dopamina o serotonina que actúan con la neurona adyacente. Por último, la señalización autocrina. En estas, las células secretan y responden a su propia señal. Este mecanismo es común en células cancerosas que liberan factores de crecimiento para estimular su propia proliferación. Por último, tenemos a la señalización yuxtacrina. En esta, las células se comunican directamente a través de uniones especializadas como las uniones GAP, que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas entre las células adyacentes. Entonces, tenemos 4 tipos de señalizaciones. Ahora, para abordar todo, vamos a recordar. Tenemos 4 tipos de señalizaciones. La endocrina, en la cual viajan por el torrente sanguíneo y pasan por todo el torrente sanguíneo. La señalización paracrina, que son con células cercanas. La señalización autocrina, la cual se responde a su propia señal, o sea, no necesita otra, es ella misma secretando y recibiendo señal. Por último, la señalización yuxtacrina, en la cual se comunican directamente a través de uniones especializadas. Así como tenemos diferentes tipos de comunicación, también tenemos diferentes tipos de receptores y mecanismos de transducción. Empezaremos con los receptores, que son proteínas clave en la transducción de señales, ya que existen varios tipos de receptores, cada uno con un mecanismo de acción específico. Empecemos con los receptores acoplados a proteínas G. Esto es uno de los más comunes. Estos receptores están ubicados en la membrana celular y cuando se activan interactúan con proteínas G, que esta a su vez activa enzimas como la adenilato ciclasa. Esta enzima produce AMPC, lo que significa adenosín monofosfato cíclico, un segundo mensajero que activa a la proteína quinasa A, abreviada PKA, regulando diversas funciones celulares. Un ejemplo de este mecanismo es la acción de la adrenalina, que prepara al cuerpo para situaciones de... Otro tipo importante son los receptores de tirosinasa quinasa, que se activan por la dimerización y autofosforización. Estos receptores son cruciales en la señalización de factores de crecimiento y hormonas como la insulina. Cuando la insulina se une a su receptor, este se dimeriza y se autofosforiza, actuando rutas como la MAC, que significa que regula el crecimiento celular, y también con la PI3K, la cual promueve la captación de la glucosa. Los últimos receptores que veremos son los receptores intracelulares.
los cuales son utilizados por mensajes hidrofóbicos, como las hormonas esteroideas. Estas hormonas, como el cortisol o los estrógenos, atraviesan la membrana celular y se unen a receptores en el citoplasma o núcleo. El complejo hormona receptor actúa como factor de transcripción, regulando la expresión de genes específicos. Ahora tenemos que tener en cuenta que algunas veces hay unos segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que amplifican y propagan la señal dentro de la célula. Uno de los más conocidos es el AMPC, que se sintetiza por la adenilato ciclasa y activa la proteína quinasa A, PAC. La PAC, a su vez, fosforila proteína diana modificando su actividad. Otro segundo mensajero clave es el calcio, que se libera desde el retículo endoplasmático y activa proteínas como la calmodulina, que regula enzimas y canales iónicos. Ahora el óxido nítrico. Este no es un segundo mensajero, ya que es un gas que difunde rápidamente a través de la membrana. Él no activa el guanilato ciclasa que produce el GMPC, relajando los músculos lisos y regulando el flujo sanguíneo. Por otro lado, las especies reactivas de oxígeno, ROS, aunque a menudo asocian con el estrés oxidativo, también actúan como mensajeros secundarios en procesos de señalización y apoptosis. Ahora tenemos que ver que las células no responden a una sola señal, sino que integran múltiples señales para generar una respuesta coordinada. Este proceso se le conoce como integración. Por ejemplo, la regulación del metabolismo de la glucosa involucra señales de insulina, glucagón y adrenalina. Ahora, la cooperatividad. Este es un fenómeno importante donde la interacción entre receptores o moléculas aumenta la eficiencia de señalización. Un ejemplo clásico es la unión de oxígeno a la hemoglobina, donde la unión de la molécula de oxígeno facilita la unión de las siguientes. Además tenemos la redundancia. Este es un mecanismo de seguridad en la señalización celular. Múltiples rutas pueden llevar a la misma respuesta, asegurando que la célula responda incluso si una ruta falla. Por ejemplo, varias hormonas pueden regular niveles de glucosa, lo que garantiza que el cuerpo mantenga un suministro constante de energía. Otro concepto es la retroalimentación negativa. Este es un mecanismo de control que evita las sobreestimulaciones. En este proceso, la respuesta celular inhibe la señal inicial, manteniendo un equilibrio. Un ejemplo clásico es la regulación de las hormonas tiroideas. Cuando los niveles de hormonas tiroideas son suficientes, se inhibe su producción a través del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Este mecanismo es crucial para mantener la homeostasis. Los mensajes que envían y reciben son químicos, pero pueden ser hidrofílicos. Esto quiere decir que son solubles en agua, o hidrofóbicos, que son liposolubles. Los mensajes hidrofílicos, como los péptidos y las
Esta inmunidad adaptativa se divide en dos ramas, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral está mediada por linfocitos B y los anticuerpos que produce. Los anticuerpos son proteínas en forma de Y que se unen a antígenos específicos, neutralizando patógenos o marcándolos para su destrucción por otras células del sistema inmune. Los linfocitos B se activan cuando su receptor específico reconoce un antígeno y luego diferencia en células plasmáticas que producen grandes cantidades de anticuerpos y en células de memoria que permiten una respuesta más rápida en futuras exposiciones. Por otro lado, la inmunidad celular, la cual está mediada por los linfocitos T, los CD4, los cuales liberan citoquinas que activan a otras células inmunes, como los macrófagos y los linfocitos B, los que destruyen células infectadas o tumorales mediante la liberación de perforinas y granzimas que producen apoptosis, que es la muerte celular programada. Ambas ramas trabajan de manera coordinada para eliminar patógenos y generan memoria inmunológica. Para aclarar, debemos dejar en claro qué son los linfocitos, pues esto los ocupamos mucho durante este video. Los linfocitos T CD4 son conocidos como células T helper, o en otras palabras, ayudantes, pues su función principal es coordinar la respuesta inmune. Estas expresan en su superficie la molécula CD4, que interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. En la célula presentadora de antígenos, APC, estas células no destruyen directamente a los patógenos, sino que liberan citoquinas que activan y regulan otras células inmunes, como los linfocitos B, que son los macrófagos, y los linfocitos T CD8. Tenemos varias subpoblaciones de linfocitos T CD4. Empecemos con el TH0, que son las células helper 0. Estos son linfocitos T CD4 indiferenciados o Navie. Al ser activados por un antígeno presentador por un APC, se diferencia en subpoblaciones especializadas como el TH1, TH2, TH17 o el TREC, dependiendo del tipo de citoquinas presentes en el microambiente. Esta diferenciación es crucial para dirigir la respuesta inmune hacia un tipo específico de patógeno. Ahora, en esto mencioné el TH1. El TH1, que es célula T helper 1, se diferencia en respuesta a citoquinas como la IL-2C. Esta libera citoquinas como IFN, Y y la TNFA, que activan macrófagos y promueven la inmunidad celular. Son esenciales para combatir infecciones intracelulares como las causadas por virus y bacterias. Ahora la TH2, que esta se diferencia en la respuesta a citoquinas como la IL-4. También libera citoquinas como la IL-4, IL-5 y la IL-13, que promueve la inmunidad humoral al activar linfocitos B para producir anticuerpos. Son importantes en la defensa contra parásitos extracelulares como helmintos, pero también están implicados en respuestas alérgicas. Otras subpoblaciones, como las mencioné, son las TH17. Estas liberan IL-17 y están implicadas en la defensa contra hongos y bacterias extracelulares, pero también en enfermedades autoinmunes. El TREC, que son células T reguladoras, suprimen la respuesta inmune para activar reacciones excesivas y mantener la tolerancia inmunológica. Y por último, los linfocitos T CD8, que son células T citotóxicas. Estas expresan en su superficie la molécula CD8, que interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. A diferencia de los linfocitos T CD4, estas células tienen la capacidad de destruir directamente las células infectadas, tumorales o extrañas. Seguimos viendo otros tipos de inmunidad. Ahora veremos la inmunidad activa,
la cual ocurre cuando el cuerpo genera su propia respuesta inmune. Puede ser natural o artificial. La natural es como cuando alguien se recupera de una infección y desarrolla anticuerpos y células de memoria. O la artificial, que es como cuando recibimos una vacuna. Las vacunas contienen antígenos que estimulan al sistema inmune sin causar enfermedad, generando una respuesta protectora duradera. Ahora la inmunidad pasiva, la cual ocurre cuando se reciben anticuerpos preformados. Puede ser natural, como cuando los anticuerpos maternos se transmiten al feto a través de la placenta o al recién nacido a través de la leche materna, o la artificial, como cuando se administra un suero antitetánico o inmunoglobulinas para neutralizar una toxina o patógeno. La inmunidad pasiva es inmediata, pero temporal, ya que el cuerpo no genera su propia memoria inmunológica. Ahora veremos algunas palabras de nuestro glosario para entender mejor. Tenemos el alergeno, que es una sustancia que induce una respuesta alérgica como el polen, los ácaros o ciertos alimentos. Después tenemos un antígeno, que es una molécula reconocida por el sistema inmune como extraña, como una proteína viral o bacteriana. Tenemos nuestro apteno, que es una molécula pequeña que solo es antígena al unirse a una proteína, como la penicilina. El epitopo es una región específica del antígeno que se une al anticuerpo o al receptor de un linfocito. El paratopo es una región del anticuerpo que se une al epitopo. La peroxidasa es una enzima que produce radicales libres para destruir patógenos. La lactoferina, que es una proteína que secuestra hierro limitando el crecimiento bacteriano. Lisozima, la cual es una enzima que degrada la pared celular de las bacterias. Metocromasia celular. Es un cambio de color en células debido a la tinción de gránulos, como en los basófilos. Bueno, ya vimos que el sistema inmunitario tiene diferentes tipos de inmunidad, pero ahora veremos en general su estructura y su desarrollo del sistema inmunitario. El sistema inmunitario consta de órganos, tejidos, células y moléculas. Los órganos son el timo, vacio y ganglios linfáticos. Además, hay tejidos linfoides asociados a la mucosa. Entre estos últimos encontramos las placas de Peyer, las amígdalas, los nódulos linfáticos y tejidos linfoides difusos en órganos del sistema digestivo, respiratorio y urinario. A diferencia de otros sistemas, los órganos del sistema inmunitario no están interconectados. Estos órganos están constituidos por nódulos linfáticos, excepto el timo, y por tejidos linfoides difusos. Hay nódulos linfáticos primarios, constituidos por los linfocitos B, y nódulos linfáticos secundarios que contienen un centro germinativo o de reacción, en el cual se encuentran linfoblastos y algunos macrófagos y células plasmáticas. El tejido linfoide difuso está constituido principalmente por los linfocitos T. La médula ósea y el timo son considerados órganos linfoides primarios, debido a que contienen compartimentos especializados para la linfopoiesis. Juntos producen aproximadamente más de 10.000 linfocitos al día. Los órganos linfoides secundarios, que son el vacio, ganglios, amígdalas, son el sitio principal donde los linfocitos son expuestos al antígeno extraño. Vamos a ver la médula ósea. La médula ósea es el principal órgano hematopoyético en un adulto. Inicia esta función desde la semana 12 del desarrollo intrauterino. Se encuentra entre las trabéculas óseas del hueso esponjoso y contiene las células madre pluripotencial que dan origen a todos los tipos de celulares sanguíneos. Además, está formado por células y fibras colágenas y reticulares que forman una estructura con compartimentos donde se desarrollan eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entre estos islotes sanguíneos se encuentra
sinusoides, los cuales son el sitio de migración de las células maduras hacia la sangre. Los linfocitos B y los linfocitos T son formados en la médula ósea y de ahí migran para su maduración hacia los tejidos y órganos linfoides. Bueno, el hueso, en el centro se podría decir que está la médula ósea. Aquí hay plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, como ya mencionamos. Los glóbulos blancos cabe mencionar que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Ahora seguimos con el timo, el cual inicia su desarrollo alrededor de la quinta semana. Los epiteliocitos del timo derivan a partir del endodermo de la tercera bolsa faríngea, en ocasiones también de la cuarta bolsa faríngea. El mesénquima da origen a la cápsula y tabiques. Linfocitos destinados a diferenciarse en linfocitos T provienen del mesodermo. El timo se localiza en el mediastino anterior, arriba del corazón, delante de los grandes vasos y por detrás del esternón. Es un órgano bilobulado que llega a pesar hasta 15 gramos al nacer y alcanza hasta los 40 gramos en la pubertad. Desde esa etapa, los tejidos linfáticos empiezan a involucrarse y a ser sustituidos por tejidos adiposos. En el adulto, llega a pesar aproximadamente 10 gramos. Está cubierto por una cápsula de tejido conectivo fibroso, la cual envía tabiques al interior del organismo, formando pseudolobulillos. En el interior de estas se pueden distinguir en la periferia de la corteza, formando los linfocitos T, y en el centro de la médula, donde se encuentran los corpúsculos de Hasland y distintos tipos celulares. El timo participa en una variedad de funciones, entre las que destacan la capacidad de linfocitos T provenientes de la médula ósea, el desarrollo de la autotolerancia inmunológica, la producción de hormonas como la timopoyética, timolina, timosina alfa, que regula la producción, diferenciando y madurando a los linfocitos T. Otra función tenemos la preparación de la memoria inmunológica. Los epitelios controlan la capacitación de los linfocitos T, formando una red tridimensional. Están unidos entre sí por las uniones de tipo fascia-ocluyente, adherentes y comunicantes, formando microambientes para la maduración de los linfocitos T. Funcionalmente se puede distinguir varios tipos de epitelios. Seguimos con el vaso. El vaso inicia su formación durante la quinta semana de gestación a partir de un grupo de células mesenquimáticas que desarrollan entre las capas mesogastrial dorsal. En el adulto tiene forma alargada y mide aproximadamente 4 centímetros de grosor y 8 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Tiene un hilo por donde entra la arteria esplénica y sale la vena esplénica. También aquí entran los nervios y salen los vasos linfáticos. En el adulto, su peso es aproximadamente de 150 a 200 gramos. Está localizado por el abdomen en el cuadrante superior izquierdo. Está cubierto por una cápsula de tejido conectivo fibroso con gran cantidad de fibras reticulares, que envía tabiques al interior del organismo. En la cápsula, los tabiques se encuentran microfibroblastos. En el interior se encuentra la pulpa esplénica, que se encuentra dividida en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca está constituida por vainas periarteriales y nódulos linfáticos. La pulpa roja está formada por sinoides y los cordones esplénicos. El vaso participa en la filtración de sangre, eliminando los eritrocitos alterados y agentes extraños, y es el territorio de reacción inmunitaria contra antígenos transportados en el plasma sanguíneo. En el feto participa en la hematopoiesis. En el adulto, en algunas patologías, también puede actuar como órgano hematopoyético. La esplenectomía tiene poco efecto dañino, ya que su función es compensada por el hígado y la médula ósea. La sangre entra al vaso por el ilio, que ya mencionamos que es la arteria esplénica, y sigue a los tabiques por las arterias trabiculares.
entra a la pulpa esplénica por medio de las arterias centrales, denominadas así porque están rodeadas por una vaina de linfocitos T, que son las vainas periarteriales. Las arterias centrales emiten ramas radicales hacia la periferia durante su trayecto. En estas vainas, rodeando las vainas periarteriales, se encuentra una capa delgada de linfocitos B y macrófagos, denominados zona marginal. Nódulos linfáticos primarios y secundarios con linfocitos B aparecen a lo largo de las vainas. La arteria central entra a la pulpa roja y se ramifica radicalmente. Y esta se divide en 2 o 3 capilares envineados, denominados así porque se encuentran rodeados por macrófagos y fibras reticulares. Algunos de estos capilares se abren directamente hacia los cordones esplénicos y algunas se continúan en los sinusoides. En este trayecto está compuesto principalmente por macrófagos y linfocitos. Es donde se lleva a cabo las funciones principales del vaso. Posteriormente, los sinusoides se dirigen hacia las venas de la pulpa, luego las venas trabeculares que finalmente confluyen hacia la vena esplénica. Otra estructura del sistema inmunitario son los ganglios linfáticos. Vamos a ver un poco de ellos. Los vasos linfáticos inician su desarrollo a final de la 5ª semana de gestación relacionados con el sistema venoso. Se forman 6 sacos linfáticos primarios que posteriormente se conectan por vasos linfáticos. Estos sacos evolucionan en grupos de ganglios linfáticos durante el periodo fetal. En el adulto, los ganglios linfáticos son estructuras ovoides o en forma de riñón. Su tamaño varía de 3 a 4 milímetros, pero pueden alcanzar 25 milímetros de diámetro cuando están activos. Están localizados en el cuello, axila, ingle y a lo largo de los grandes vasos del mediastino y del abdomen. Estos están cubiertos por una cápsula de tejido conectivo, el cual envía tabiques al interior del órgano. En el interior se puede distinguir la corteza, donde se encuentran los nódulos linfáticos y el tejido linfoide difuso, la paracorteza y más internamente la médula, que ya mencionamos que está constituida por cordones y senos medulares. Los ganglios participan en la filtración de la linfa como sede para la exposición de antígenos para generar una respuesta inmunitaria contra estos. La linfa es colectada del cuerpo por capilares linfáticos. De ahí entra a los vasos linfáticos y llega a la parte convexa del ganglio. Por medio de los vasos linfáticos aferentes se dirige hacia los senos subcapsulares. De aquí continúa por los senos corticales hacia los senos medulares y de ahí salen por los vasos eferentes en el hilio. Durante este recorrido, dentro de los ganglios, son eliminadas el 99% de impurezas, las células, bacterias, moléculas, hongos, etc. Cabe mencionar que la linfa que sale de un ganglio es filtrada por otro en la cadena de ganglios, hasta llegar al conducto torácico o a la vena linfática derecha libre de patógenos y entra a la sangre. La sangre entra por el hilio a través de una arteria que se ramifica hasta originar los capilares para nutrir a las células del ganglio. Estos capilares se continúan más vénulas que confluyen hacia las venas que salen por el hilio. Para la paracorteza se encuentran vénulas de endotelio cúbico, las cuales son el sitio de migración de los linfocitos de la sangre hacia los ganglios. Ahora vamos a mencionar los tejidos linfoides asociados a la mucosa, abreviados MALT, M-A-L-T. Estos han recibido varios nombres de acuerdo a su localización de sus siglas en inglés. Por ejemplo, MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas. Tenemos el NAT, N-A-L-T, el DAT, D-A-L-T, el BALT, que es B-A-L-T, este se localiza en bronquial, y el GALT, G-A-L-T, que se localiza en intestinal. Está constituido por tejidos linfáticos difusos, los linfocitos T, y por nódulos linfáticos, que son los linfocitos B, primarios y secundarios.
El MALT más desarrollado se encuentra en la parte posterior de la cavidad oral, formando el anillo de Waldeyer. En esa región se encuentran las amígdalas palatinas, linguales, faríngeas y tubarias. Hacia la cavidad oral, el epitelio que cubre estas amígdalas formando invaginación. Hay una semicápsula de tejido conectivo fibroso separando el tejido linfoide de los órganos subyacentes. Las amígdalas palatinas y linguales tienen un epitelio plano estratificado mucoso hacia la cavidad oral. Este se invagina y ramifica formando criptas secundarias y terciarias. Las amígdalas faríngeas y tubarias tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado alterado por células caliciformes hacia la luz faringea. Este también se invagina y ramifica formando criptas secundarias y terciarias. Las placas de Peyer se encuentran en el ilion y son otros de los tejidos linfoides asociados a mucosas. En estas, el tejido linfático nodular y difuso se encuentra en la lámina propia y puede llegar hasta la submucosa. Ahora hablaremos de la estructura y función de los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son estructuras pequeñas pero cruciales en el sistema linfático. Están rodeados por una cápsula de tejido conectivo y tienen una estructura interna dividida en corteza y médula. La corteza contiene folículos linfoides con linfocitos B, mientras que la médula contiene linfocitos T y células plasmáticas. Su función principal es filtrar la linfa, capturar antígenos y activar linfocitos B y T para iniciar una respuesta inmune específica. Las cadenas linfáticas del cuello y la cara incluyen ganglios linfáticos superficiales y profundos. Estos ganglios drenan la linfa de la cabeza, el cuello y la cara, protegiendo estas áreas contra infecciones. Son especialmente importantes en caso de infecciones respiratorias o dentales, ya que pueden inflamarse y volverse palpables cuando hay una infección activa. Seguimos ahora con las células del sistema inmunitario. Empecemos con los granulocitos. En estos son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Veremos algunos de ellos. Empecemos con los neutrófilos. Estos se reclutan rápidamente en el foco infeccioso y cumplen un papel crítico en la respuesta inmune innata frente a bacterias y hongos. Seguimos con los eosinófilos. Estos son reclutados en el transcurso del proceso alérgico y en respuesta a ciertas infecciones parasitarias. Los mastocitos. Estas son células residentes que promueven el desarrollo de reacciones inflamatorias a través de la liberación de un amplio conjunto de mediadores biológicos. En esta tenemos la histamina, leucotrienos, citocinas y quimiosinas. Después tenemos las células agranulocitos, que estas son los linfocitos y los monocitos o macrófagos. Son lo mismo, pero diferente dicho. Estas son células residentes que median una notable actividad microbiana y que presentan además una alta capacidad para secretar numerosas citocinas y quimiosinas. Después, las células dendríticas. Estas son células residentes que capturan al antígeno en el foco infeccioso y median la activación de linfocitos T virgen en los órganos linfoides secundarios, poniendo en marcha la inmunidad adaptativa. Las células endoteliales, las cuales juegan un papel en la inflamación y la migración leucocitaria. Ya mencionamos las poblaciones de los linfocitos T, el CD4 y el CD8. El CD4 ya vimos que se divide en TH0, TH1 y TH2. Voy a mencionar algunas a ver si recordamos. Las células TH1 se acumulan localmente en respuesta a procesos infecciosos o autoinmunes. Son células de TCD4 que a través de la producción de citocinas y L2 desarrollan una acción proinflamatoria que tiene como blanco o diana principal el macrófago. Las células TH2 se acumulan localmente en respuesta al desarrollo de fenómenos alérgicos y a ciertas infecciones parasitarias. Son células TCD4 que a través de la producción de las citocinas IL4, IL5, IL6, IL9 y IL13
median una respuesta que tienen como protagonistas centrales a los anticuerpos IgE. IgE son unas inmunoglobulinas que mencionaremos un poco más adelante, ya casi. Después tenemos las células TH17. Estas se acumulan localmente en respuesta a procesos infecciosos o autoinmunes. Son células de TCD4, como ya mencionamos las anteriores. Estas, a través de la producción de citocinas IL-17 a IL-22, favorecen la infiltración local y la activación de neutrófilos. Desempeñan un papel central en la respuesta inmunitaria antibacteriana o antimiótica. Ambas citocinas favorecen, además, la producción de péptidos antimicrobianos por parte de los queratinocitos. Ahora hablaremos de las estructuras de las inmunoglobinas. La estructura básica que forman las inmunoglobinas está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Cada cadena ligera está unida a una cadena pesada por puente disulfuro. Este tipo de enlace covalente une a las 2 cadenas pesadas. Para saber cómo están constituidas las inmunoglobinas, se realizaron estudios mediante el uso de enzimas como pepsina y papaína, las cuales tienen sitios de corte particulares, por lo que podemos obtener diferentes fracciones de inmunoglobulina G, así como el tratamiento de 2-mercaptoetanol, un agente reductor que rompe enlaces disulfuro. El tratamiento con pepsina libera un fragmento de aproximadamente 100 kD y diversos péptidos. Observaron que este fragmento conservaba la capacidad de unirse al antígeno y fue denominado FAP2. El tratamiento con papaínas liberó 3 tipos de fragmentos con un peso aproximadamente de 50 kD, los cuales se hicieron reaccionar de manera individual con el antígeno inductor y observaron que en las fracciones correspondientes del FAP, que significa fragmento de unión al antígeno, es donde se encuentra el sitio de unión, y el fragmento que se precipitó por su tendencia a cristalizar se le denominó FC. Finalmente, el tratamiento con 2-mercaptoetanol liberan las cadenas polipeptídicas que constituyen al anticuerpo. Las cadenas pesadas o cadenas H, que significa heavy, están unidas entre sí por enlaces disulfuro y denominadas así por ser proteínas de mayor peso molecular, cerca de 50 a 70 kDa. Se han determinado diferentes tipos de cadenas pesadas, las cuales se asignaron como cadena gamma, mu, alfa, delta y epsilon, lo cual da las clasificaciones de los 5 tipos de inmunoglobinas: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Con respecto a las cadenas ligeras o cadenas L-like, las cuales se denominan así por ser de peso molecular menor, aproximadamente de 25 kDa. Solo se determinaron 2 tipos diferentes, la cadena kappa y la cadena lambda. Se han realizado estudios más detallados donde se han encontrado diferentes subclases. Dentro de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras existen regiones variables, las cuales interactúan con el antígeno, ya que presentan una gran variabilidad en su secuencia aminoácida, lo cual explica la gran capacidad de anticuerpos de interacción con un gran número de antígenos diferentes. Y encontramos la región constante, la cual participa en las diferentes actividades efectoras del anticuerpo. No existe un anticuerpo idéntico a otro, a menos que sea producido por una misma célula, a lo que denominamos anticuerpos monoclonales. Los isotipos son grupos de clases o subclases de anticuerpos y son comunes en todos los individuos de la misma especie, y dentro de los isotipos encontramos halotipos, que son diferencias polimórficas, que significa diferencias estructurales, que se encuentran en las regiones constantes de cadenas ligeras y pesadas. Y el idiotipo es con respecto a características particulares de anticuerpos individuales. Estas diferencias se localizan en la región hipervariable.
Esta población heterogénea de anticuerpos se observa cuando al inmunizar un aminoácido con un antígeno da como resultado la estimulación de muchas células productoras de anticuerpos capaces de reconocer diferentes epitopos o determinantes antígenos del mismo antígeno. El suero detenido de este animal inmunizado se conoce como suero hiperinmune, que contiene anticuerpos policlonales. Ahora sí, las inmunoglobulinas son proteínas heterogéneas formadas por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas, como mencionamos al inicio. Esta unidad estructural forma un monómero. Como estructura de monómero encontramos el IgG, IgE, IgD, IgA y IgM. Ya las mencionamos. Estas las encontramos como polinómeros. La IgA se encuentra como un dímero y trímero, pero también se puede encontrar como monómero. La IgM se encuentra como pentámero, es decir, 5 monómeros unidos. Esta unión o polimerización es debido a la participación de un polipeptídico denominado la cadena J, que interactúa formando puentes disulfuro en la fracción Fc de IgA e IgM. Los anticuerpos interaccionan con un antígeno dependiendo del tipo del anticuerpo, será el número de antígenos que se unirá o número de valencia de unión. Así tenemos que los anticuerpos monoméricos como IgG, IgD e IgA cuentan con 2 sitios de unión al antígeno. El dímero IgA cuenta con 4 sitios de unión del antígeno y la IgM, que es pentamérica, cuenta con 10 sitios de unión, pero debido al impedimento estérico, que significa límite por el tamaño en el espacio tridimensional, cuenta con solo 5 sitios de unión al antígeno funcional. Cada anticuerpo contiene propiedades biológicas particulares que los distingue y las vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, la inmunoglobulina G es la más abundante en sangre y cuenta con 4 isotipos. Tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Es la única que funciona como opsonina. Tiene la capacidad de activar el sistema de complemento. Se encuentra de forma monomérica. Ahora seguimos con la inmunoglobulina A, la más heterogénea, ya que se encuentra como monomérica, dimérica e incluso como trimétrica, debido a la cadena J. Se encuentra ampliamente distribuida. Aunque en fluidos corporales es menos abundante que la IgG, en otros fluidos como la saliva, las lágrimas, la secreción intestinal, fluido prostático y el calostro es más abundante. Esta IgA es secretoria y se diferencia de la IgA sérica porque está asociada al componente secretor. No tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y no fija complemento. Seguimos con la inmunoglobulina M, que es la más pesada de las inmunoglobulinas, por su estructura pentamérica que le permite una mayor capacidad de neutralización del antígeno. Es la que sigue en cuanto a concentración de circulación. Son los anticuerpos que participan en la respuesta primaria. También activan al sistema del complemento y no tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Ahora la inmunoglobulina E, la cual es la menos abundante, carece de las cualidades de las anteriores. Sin embargo, la IgE tiene un interés especial, ya que es el anticuerpo responsable de las reacciones alérgicas. Esto debido a que las células cebadas expresan un receptor de alta afinidad al Fc del IgE, ocasionando que las células liberen el contenido de sus gránulos y se presenten los síntomas de la reacción alérgica. Por último tenemos la inmunoglobulina D. Es de las proteínas menos abundantes en el suero humano y la menos conocida en cuanto a su función biológica. El papel de esta es respuesta inmunitaria. Puede estar dado como receptor de antígeno debido a su expresión en la membrana de los linfocitos B. Al igual que la IgM, es
monomérico. En la actualidad se han incrementado los estudios de la IgD sérica en relación con diferentes enfermedades, al demostrar su participación en determinados trastornos febriles en niños. Los anticuerpos son las moléculas mediadoras de la respuesta inmunitaria humoral, que junto con el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de las moléculas T, son las tres clases de moléculas que participan en la respuesta inmunitaria adaptativa para el reconocimiento de antígenos. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Una de las formas de estas inmunoglobulinas está acoplada a la membrana de los linfocitos y actúa como receptor de antígenos. La interacción del antígeno con el receptor de la membrana del linfocito B activa la célula y se diferencia una parte en célula de memoria, las cuales responden rápidamente a la exposición posterior al antígeno, y la otra parte se diferencia a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esta respuesta inmunitaria humoral dirigida por los anticuerpos se da en dos fases. La fase primaria de la respuesta se caracteriza por ser la primera exposición al antígeno, siendo una respuesta con menor especificidad al antígeno, pero con una mayor magnitud en la respuesta, siendo más abundante la presencia de IgM. Una respuesta humoral secundaria se caracteriza por un tiempo de respuesta corto, ya que se estimula a las células plasmáticas que quedaron de memoria. El tipo de respuesta es más específica y selectiva. Se da una mayor producción de antígenos, habiendo una mayor presencia de anticuerpos del tipo IgG. Como ya se mencionó, los anticuerpos se unen al antígeno por una región FAP, pero no solo realizan esta función, participan con otras actividades efectoras que están mediadas por la región Fc de los anticuerpos. Dentro de las actividades efectoras de los anticuerpos encontramos las siguientes: neutralización de microorganismos o toxina. ¿Qué quiere decir esto? Los anticuerpos se unen de manera específica a los antígenos que se encuentran en la membrana de los microorganismos, así como las toxinas liberadoras, bloqueando su interacción a los receptores de las células, impidiendo la infección o daño que pudiera causar el microorganismo o la toxina. Ahora tenemos la activación del sistema complemento. Los anticuerpos se unen al antígeno expresando sobre membrana. Esta unión es reconocida por la proteína del complemento Cl, que interaccionan con los dominios constantes del Fc y se desencadena una reacción en cascada de las proteínas del complemento, finalizando en la formación de un complejo denominado de ataque a membrana, provocando la lisis de células. A la activación del complemento mediada por los anticuerpos se le conoce como activación vía clásica. Otra actividad efectora es la opsonización de antígenos potenciando la fagocitosis. Esto quiere decir que los anticuerpos recubren o opsonizan a los microorganismos. Las células fagocíticas mononucleares y los neutrófilos expresan distintos receptores de superficie. Esto se puede unir directamente con los microorganismos, fagocitarlo y degradarlo. Pero cuando están presentes los anticuerpos, ese mecanismo de eliminación de microorganismos se hace más eficiente. Otra actividad es la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. En este mecanismo, los anticuerpos recubren al microorganismo. Las moléculas IgG agrupadas sobre la membrana son reconocidos por medio de receptores Fc por las células NK. Estas células se activan sintetizando citocinas y liberando el contenido de sus gránulos, siendo mortal para la célula blanco. Como siguiente tema vamos a hablar de la transducción de señales. La transducción de señales es un proceso fundamental en biología que permite a las células recibir, procesar y responder a señales del entorno. Este mecanismo es esencial para mantener la homeostasis, regular el crecimiento y coordinar respuestas ante cambios externos. Para entenderlo debemos comenzar por los componentes básicos,
como qué es el emisor, qué es el receptor, el mensaje y la respuesta celular. Empezaremos por el emisor. El emisor es la célula o tejido que produce y libera la señal química. Por ejemplo, el páncreas libera la insulina, una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. En pocas palabras, el emisor envía el mensaje que queremos enviar. Ahora el receptor. Este es una proteína ubicada en la membrana o dentro de la célula diana que recibe la señal que hemos enviado. En el caso de la insulina, los receptores se encuentran en las células musculares y adiposas. Por otro lado, el mensaje es la señal química, en pocas palabras, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o cualquier otra molécula señalizadora. Finalmente, la respuesta celular. Es el camino que ocurre en la célula diana tras recibir la señal, como la captación de glucosa inducida por la insulina. Ya que estos conceptos nos quedaron claros, podemos continuar con los tipos de comunicación celular que tenemos. Las células se comunican de diferentes maneras, dependiendo de la distancia entre el emisor y el receptor. Entonces, la distancia entre el emisor y el receptor es lo que define qué tipo de comunicación deben de tener ellos. Empezamos con la señalización endocrina. En esta, las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y actúan en células distantes. Un ejemplo clásico es la insulina, la cual viaja por la sangre para regular la glucosa en todo el cuerpo. Otro tipo de señalización es la señalización paracrina. Esta implica mensajes que actúan en células cercanas. Los neurotransmisores en las sinapsis neurales son un buen ejemplo. Por ejemplo, una neurona libera dopamina o serotonina que actúan con la neurona adyacente. Por último, la señalización autocrina. En estas, las células secretan y responden a su propia señal. Este mecanismo es común en células cancerosas que liberan factores de crecimiento para estimular su propia proliferación. Por último, tenemos a la señalización yuxtacrina. En esta, las células se comunican directamente a través de uniones especializadas como las uniones GAP, que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas entre las células adyacentes. Entonces, tenemos 4 tipos de señalizaciones. Ahora, para abordar todo, vamos a recordar. Tenemos 4 tipos de señalizaciones. La endocrina, en la cual viajan por el torrente sanguíneo y pasan por todo el torrente sanguíneo. La señalización paracrina, que son con células cercanas. La señalización autocrina, la cual se responde a su propia señal, o sea, no necesita otra, es ella misma secretando y recibiendo señal. Por último, la señalización yuxtacrina, en la cual se comunican directamente a través de uniones especializadas. Así como tenemos diferentes tipos de comunicación, también tenemos diferentes tipos de receptores y mecanismos de transducción. Empezaremos con los receptores, que son proteínas clave en la transducción de señales, ya que existen varios tipos de receptores, cada uno con un mecanismo de acción específico. Empecemos con los receptores acoplados a proteínas G. Esto es uno de los más comunes. Estos receptores están ubicados en la membrana celular y cuando se activan interactúan con proteínas G, que esta a su vez activa enzimas como la adenilato ciclasa. Esta enzima produce AMPC, lo que significa adenosín monofosfato cíclico, un segundo mensajero que activa a la proteína quinasa A, abreviada PKA. Regulando diversas funciones celulares. Un ejemplo de este mecanismo es la acción de la adrenalina, que prepara al cuerpo para situaciones. Otro tipo importante son los receptores de tirosinasa quinasa, que se activan por la dimerización y autofosforización. Estos receptores son cruciales en la señalización de factores de crecimiento y hormonas como la insulina. Cuando la insulina se une a su receptor, este se dimeriza y se autofosforiza, actuando rutas como la MAC, que significa que regula el crecimiento celular, y también con la PI3K, la cual promueve la captación de la glucosa.
Los últimos receptores que veremos son los receptores intracelulares, los cuales son utilizados por mensajes hidrofóbicos, como las hormonas esteroideas. Estas hormonas, como el cortisol o los estrógenos, atraviesan la membrana celular y se unen a receptores en el citoplasma o núcleo. El complejo hormona-receptor actúa como factor de transcripción, regulando la expresión de genes específicos. Ahora tenemos que tener en cuenta que algunas veces hay unos segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que amplifican y propagan la señal dentro de la célula. Uno de los más conocidos es el AMPC, que se sintetiza por la adenilato ciclasa y activa la proteína quinasa A, PAC-PQA. La PAC, a su vez, fosforila proteína diana modificando su actividad. Otro segundo mensajero clave es el calcio, que se libera desde el retículo endoplasmático y activa proteínas como la calmodulina, que regula enzimas y canales iónicos. Ahora el óxido nítrico. Este no es un segundo mensajero, ya que es un gas que difunde rápidamente a través de la membrana. Él no activa el guanilato ciclasa que produce el GMPC, relajando los músculos lisos y regulando el flujo sanguíneo. Por otro lado, las especies reactivas de oxígeno, ROS, aunque a menudo asocian con el estrés oxidativo, también actúan como mensajeros secundarios en procesos de señalización y apoptosis. Ahora tenemos que ver que las células no responden a una sola señal, sino que integran múltiples señales para generar una respuesta coordinada. Este proceso se le conoce como integración. Por ejemplo, la regulación del metabolismo de la glucosa involucra señales de insulina, glucagón y adrenalina. Ahora, la cooperatividad. Este es un fenómeno importante donde la interacción entre receptores o moléculas aumenta la eficiencia de señalización. Un ejemplo clásico es la unión de oxígeno a la hemoglobina, donde la unión de la molécula de oxígeno facilita la unión de las siguientes. Además tenemos la redundancia. Este es un mecanismo de seguridad en la señalización celular. Múltiples rutas pueden llevar a la misma respuesta, asegurando que la célula responda incluso si una ruta falla. Por ejemplo, varias hormonas pueden regular niveles de glucosa, lo que garantiza que el cuerpo mantenga un suministro constante de energía. Otro concepto es la retroalimentación negativa. Este es un mecanismo de control que evita las sobreestimulaciones. En este proceso, la respuesta celular inhibe la señal inicial, manteniendo un equilibrio. Un ejemplo clásico es la regulación de las hormonas tiroideas. Cuando los niveles de hormonas tiroideas son suficientes, se inhibe su producción a través del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Este mecanismo es crucial para mantener la homeostasis. Los mensajes que envían y reciben son químicos, pero pueden ser hidrofílicos. Esto quiere decir que son solubles en agua, o hidrofóbicos, que son liposolubles. Los mensajes hidrofílicos, como los péptidos y los mensajes químicos pueden ser hidrofílicos. Esto quiere decir que son solubles en agua, o hidrofóbicos, que son liposolubles. Los mensajes hidrofílicos como péptidos y las catecholaminas no pueden atravesar la membrana celular y actúan en receptores de membrana. En cambio, los mensajes hidrofóbicos como las hormonas esteroideas atraviesan la membrana y actúan en receptores intracelulares. Los canales iónicos son proteínas que permiten el paso de iones a través de la membrana celular. Los canales regulados por ligandos abren o cierran en respuesta a un mensajero químico, como los receptores de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. Por otro lado, los canales regulados por voltaje responden a cambios en la potencia de membrana, como los canales de sodio que permiten la propagación del impulso nervioso. Como ya vimos anteriormente, la inmunidad innata es la primera línea de defensa del cuerpo contra microorganismos patógenos.
Se caracteriza por ser rápida, inespecífica y no genera memoria inmunológica. Entre los mecanismos celulares más importantes está la fagocitosis, el cual es un proceso mediante el cual ciertas células del sistema inmune capturan, engullen y destruyen a patógenos. Veremos primero la quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso por el cual las células inmunitarias se movilizan hacia el sitio de infección en respuesta a señales químicas. Estas señales pueden ser liberadas por bacterias, células dañadas o el propio sistema inmune. Ejemplo, durante una infección bacteriana, los neutrófilos y macrófagos detectan moléculas como el factor del complemento C5a, que los atraen al sitio afectado. Tiene importancia clínica, pues en enfermedades inflamatorias crónicas, la quimiotaxis puede activarse de manera descontrolada y contribuyen al daño tisular. Ahora veremos el reconocimiento del patógeno, pues para que la fagocitosis ocurra, la célula inmunitaria debe reconocer al patógeno. Como primer lugar tenemos a los receptores PRR, que significa Peter Recon Receptor. Está abreviado en inglés. Estos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, como ya vimos que son los PAMPs, PAMPs, como liposacáridos bacterianos o que dañan a la célula. Los DAM, como el ATP liberado por las células dañadas. Como ejemplos de los receptores PRRS, tenemos a los TLR, que son los Toll-like receptor, o los NOT, que son los like receptor de lectina tipo C. Después tenemos a la opsonización, que es un proceso donde el sistema inmune recubre a los patógenos con proteínas como anticuerpos, que son los IgG o como las que ya vimos de las inmunoglobulinas, o factores del complemento, que también como los C3b, facilitando su reconocimiento por los fagocitos. Tiene importancia clínica, pues en pacientes con deficiencia de opsonización, como el déficit del complemento, hay un mayor riesgo de infecciones bacterianas recurrentes. Ahora veremos la endocitosis y formación del fagosoma. Una vez reconocido el patógeno, la célula fagocita lo engloba en una vesícula intracelular, un proceso llamado endocitosis. Este tiene dos pasos. Una, la extensión del pseudópodos, que están alrededor del microorganismos. El segundo paso es el englobamiento en una vesícula llamada fagosoma. Este es importante, pues este es el paso crucial porque el patógeno queda atrapado dentro de la célula, evitando que siga causando daño. La fusión con el lisosoma y la destrucción del patógeno, ya que el fagosoma se fusiona con el lisosoma formando el fagolisosoma, donde el patógeno es destruido mediante enzimas hidrolíticas, que son proteasas, lipasas y nucleasas, o por radicales libres como el peróxido de hidrógeno, que se abrevia H2O2, y también el óxido nítrico, que ya sabemos que se abrevia NO, o por la pérdida de nutrientes, donde el fagolisosoma secuestra el hierro y otros elementos esenciales para el patógeno. Como ejemplo clínico tenemos a los pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas que tienen defectos en la producción de radicales libres, lo que impide la destrucción eficaz de microorganismos. Después tenemos la fagocitosis fallida y evasión de la fagocitosis. Algunos microorganismos han desarrollado la estrategia para evadir la fagocitosis y sobrevivir dentro del huésped. La estrategia bacteriana es la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma. Esta impide la fusión del fagosoma con el lisosoma, evitando su destrucción. También tenemos la resistencia a los radicales libres. Estas producen enzimas que neutralizan las especies reactivas del oxígeno. También tenemos el escape del fagosoma. Este rompe la membrana del fagosoma y se libera en el citoplasma celular.
las cápsulas bacterianas, que tienen una cápsula de polisacáridos que evitan su reconocimiento y opsonización. Esto es importante en clínica, pues estos mecanismos explican por qué ciertas bacterias son difíciles de eliminar y requieren tratamientos antibióticos prolongados o combinaciones terapéuticas específicas. En conclusión, podemos decir de todos los conceptos que vimos que la quimiostasis es la guía a los fagocitos al sitio de infección mediante las señales químicas. El reconocimiento ocurre a través de PRRS, o sea, los receptores, y pueden potenciar la opsonización. La fagocitosis engloba al patógeno en un fagosoma que luego se fusiona con un lisosoma para su destrucción. Y algunas bacterias han desarrollado la estrategia para la evasión de esto, lo que puede dificultar la eliminación y requiere de tratamientos específicos. Ahora vamos a ver el sistema de complemento. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que ayudan al sistema inmunológico a eliminar patógenos, promover la inflamación y facilitar la fagocitosis. Es parte de la inmunidad innata, pero también interactúa con la inmunidad adaptativa, que estas inmunidades ya las vimos anteriormente, como recordaremos. Se activa mediante 3 vías principales: la vía clásica, que esa es dependiendo de anticuerpos; la vía de las lectinas, que esta reconoce patrones de carbohidratos en patógenos; y vía alterna, que es la activación espontánea. El complemento termina formando el complejo de ataque a la membrana, que se abrevia MAC, que forma y destruye a células extrañas. La opsonización, como ya lo vimos, es el proceso en el que el sistema del complemento marca los patógenos para que sean reconocidos y fagocitados por células inmunitarias. En este caso tenemos a la proteína clave, que es la C3b, que es opsoniza principal. Su mecanismo es que el C3b se une a la superficie del patógeno. Después los macrófagos y neutrófilos tienen receptores para el C3b, que es el CR1. Esto facilita la fagocitosis y elimina a los patógenos. Un ejemplo clínico tenemos la deficiencia en C3. Esta afecta a la opsonización y predispone a infecciones bacterianas recurrentes. Ahora vamos a hablar de las anafilotoxinas, que son fragmentos del complemento que promueven la inflamación y activan las células inmunitarias. Las principales anafilotoxinas son la C3A, C4A, C5A. Sus efectos son la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. También tenemos a la activación de mastocitos y fasófilos y liberando la histamina. Después tenemos el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos al sitio de la infección. Y pues como ejemplo clínico podemos poner cuando en el choque anafiláctico las anafilotoxinas pueden potenciar la reacción alérgica al aumentar la permeabilidad vascular y el edema. El sistema del complemento puede destruir directamente a las bacterias al formar poros en sus membranas. Sus mecanismos consisten en que el C5b inicia la formación del complemento de ataque a la membrana, que lo podemos abreviar como MAC, que ya lo mencioné. Estas se ensamblan al C6, C7, C8 y se multiplica por el C9. Se forma un poro en la membrana bacteriana. La célula pierde el equilibrio osmótico y esta muere. El sistema de complemento se activa en secuencias enzimáticas reguladas con 3 fases principales. La primera fase, la fase de iniciación, que también es conocida como fase de activación. Estas activan proteínas específicas según la vía. El C1K es la vía clásica. MAMS es la vía de lactinas y el C3 es la vía alterna. La segunda fase es la fase de amplificación, en esta conversión de C3 a C3b, promoviendo la opsonización e inflamación. Y la última fase es la 3, que es la fase de ataque a la membrana.
Esta es la formación de la MAG y lisis del patógeno. Voy a explicar las 3 vías que ya hemos mencionado, pero pues no sabemos su significado. Entonces la vía clásica es dependiendo de anticuerpos. Esta se activa cuando un C1Q se une a los anticuerpos IgG o IgM y en la superficie del patógeno, desencadenando la cascada hasta la activación de C3 y C5. Después tenemos las vías de las lectinas. Esta es activada por la unión de lectinas de unión mano-soma, que se abrevia MBL, azúcares de patógenos, similares a la vía clásica pero sin necesidad de anticuerpos. Y tenemos nuestra vía alterna. Esta vía se activa espontáneamente cuando el C3b se une directamente a la superficie del patógeno. Esta no requiere de anticuerpos ni lectinas. Vamos a concluir este tema con que el sistema de complemento es un mecanismo clave de defensa innata. Sus funciones principales incluyen la opsonización, inflamación y la bacteriólisis. Esta se activa por 3 vías: la clásica, que es la de anticuerpos, las lectinas, que son azúcares bacterianos, y la alterna, que es espontánea. El complejo ataca la membrana MAG, destruye las bacterias al perforar su membrana, y sus deficiencias en proteínas del complemento pueden predisponer de infecciones graves o enfermedades autoinmunes. Vamos a ver otro tema y ahora sigue el complejo principal de histocompatibilidad, abreviado como MHC. El complejo principal de histocompatibilidad, abreviado MHC, así por sus siglas en inglés, es un conjunto de proteínas en la superficie celular que permite al sistema inmunológico distinguir lo propio del extraño. En humanos, el MHC se reconoce como HLA. Su función principal es presentar antígenos a los linfocitos T para iniciar respuestas inmunes. Existen 2 tipos principales: el MHC1, que expresando en todas las células nucleadas, presentando antígenos endógenos al linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Y tenemos la MHC2, que está expresando en células presentadoras de antígenos APC, presenta antígenos exógenos a linfocitos CD4+, que son los cooperadores. Los genes del MHC están ubicados en el cromosoma 6 y tienen 3 características principales. 1. El poligenismo. Este quiere decir que existen múltiples genes para MHC1 y 2 en cada persona. Después seguimos con el polimorfismo. En esta hay muchas variantes alélicas en una población, lo que permite una mayor diversidad en la presentación de antígenos. Después tenemos la codominancia. Esta se expresa tanto los genes heredados de la madre como los del padre. El MHC se compone de una cadena asociada a la B2 microglobulina. Su hendidura de unión al antígeno es más cerrada, lo que permite la unión de péptidos de 8 a 10 aminoácidos, expresando en todas las células nucleadas. Presenta péptidos producidos dentro de la célula, virus y proteínas muteadas. También tiene reconocimiento por linfocitos T CD8+, que eliminan las células infectadas. Esa es la estructura del MH1. Ahora vamos a ver su estructura del MH2. Este está formado por 2 cadenas alfa y beta. Su hendidura de unión al antígeno es más abierta, permitiendo la unión de péptidos más largo, de 13 a 25 aminoácidos, expresando en células presentadoras del antígeno APC, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Presenta péptidos capturados del exterior, reconociendo por linfocitos T CD4+, que activan otras células inmunes. La presentación del antígeno endógeno, que es el MH1, en estas sus proteínas
intercelulares se degradan en el proteasoma. Los péptidos resultan ser transportadores al retículo endoplasmático mediante el TAP. ¿Qué significa TAP? Significa transportadores asociados al procesamiento de antígenos. Como siguiente paso, se cargan en MHC1 y se transportan a la membrana. Como punto importante, si el linfocito CD8+ reconoce al complejo MH1 péptido, activa la apoptosis de la célula infectada. Ahora veremos la presentación del antígeno exógeno, que es el MH2. En esta, la célula fagocita al patógeno y lo degrada en el fagolisosoma. Los péptidos se unen a MHC2 en una vesícula intracelular. MHC2 se transporta a la membrana y presenta el antígeno. Importante, si un linfocito CD4 lo reconoce, secreta citoquinas para activar macrófagos y linfocitos B. Ahora vamos a ver qué importancia clínica tiene el MHC. El MHC es clave en diversas condiciones médicas. Número 1, veremos el trasplante de órganos. Se busca la mayor compatibilidad de MHC entre el donante y el receptor para evitar el rechazo. Un rechazo hiperagudo es que el anticuerpo preexisten ataques en el injerto. Después tenemos el rechazo agudo, donde los linfocitos T activados contra antígenos del donante. Como segundo punto tenemos las enfermedades autoinmunes, pues algunos alelos de MHC predisponen a esta autoinmunidad. Después tenemos la inmunodeficiencia. El síndrome de deficiencia del MHC2 causa infecciones recurrentes graves. Como último tenemos las vacunas y respuesta inmune. La efectividad de las vacunas depende de la presentación de antígenos del MHC2 para estimular linfocitos T cooperadores y generar memoria inmunológica. Llegamos a nuestro repaso final de este tema. Tenemos como primer punto que el MHC permite la presentación de antígenos al sistema inmunológico. El MHC1 presenta antígenos intracelulares a linfocitos CD8, mientras que el MH2 presenta antígenos extracelulares a linfocitos CD4. Tercer punto, la genética del MHC influye en las respuestas inmunes y en la compatibilidad de trasplantes. Y como último punto, enfermedades autoinmunes y algunas infecciones están relacionadas con variantes específicas de MHC. Vamos ahora a las inmunologías de las mucosas. El sistema inmune de las mucosas es la primera línea de defensa contra patógenos en superficies expuestas al ambiente externo. Se encuentran en el tracto gastrointestinal, que se abrevia GALT, G-A-L-T. También se encuentran en el tracto respiratorio, que se abrevia BALT, B-A-L-T. Y por último, en el tracto genituritario. Estas mucosas deben equilibrar dos funciones. 1, la de defender contra patógenos. Y 2, tolerar la microbiota a los alimentos para evitar inflamaciones innecesarias. El sistema inmune de las mucosas está formado por células especializadas, barreras físicas y mecanismos de presentación de antígenos. Este sistema tiene capas. Las mucosas tienen varias capas de protección. Número 1 tenemos la capa epitelial, que es la primera barrera física. Esta contiene células especializadas, como células mucoides, parietales principales y enterocitos. La segunda capa tenemos la mucus y secreciones, producida por células caliciformes. Esta contiene IgA secretora que bloquea la adhesión de patógenos. La tercera capa es la microbiota. Esta tiene competencia por nutrientes y espacio con patógenos. Esta regula la respuesta inmune.
Como última capa tenemos al sistema inmune subyacente. En esta hay células presentadores de antígenos APC, en este caso las dendríticas y los macrófagos. Tenemos linfocitos intraepiteliales y placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos. Las células especializadas en inmunidad de mucosas. Tenemos células epiteliales. Estas forman una barrera física y secretan citoquinas inmunomoduladoras. Después tenemos a las células caliciformes. Estas secretan mucus para atrapar patógenos. Después tenemos las células M. Estas están ubicadas en el epitelio de las placas de Peyer y transportan antígenos desde la luz intestinal a células inmunitarias. Tenemos a los macrófagos y células dendríticas. Estos fagocitan y presentan antígenos a linfocitos T en el intestino, favorecen a la tolerancia de la microbiota. También tenemos los linfocitos intraepiteliales, que son mayormente CD8, listos para responder a infecciones virales. El sistema inmune de mucosas usa mecanismos especializados para procesar antígenos, como la vía de células M. Esta transportan antígenos desde la luz intestinal a las placas de Peyer, como ya lo mencionamos. Después tenemos las células dendríticas, extienden prolongaciones a través del epitelio para capturar antígenos. El procesamiento y presentación del MH2. Si el antígeno es inofensivo, como la comida, se induce tolerancia. Si el antígeno es patógeno, se activa una respuesta inmune. Vamos a tomar un subtema que es la migración de células inmunes a los nódulos de Peyer. Las células inmunes activas de las mucosas viajan a través de un mecanismo regulado. En este, las células dendríticas presentan antígenos en los ganglios linfáticos mesentéricos. 2. Los linfocitos activados expresan moléculas de adhesión integrando A4-beta-7, CCR9 que dirigen de vuelta a los intestinos. Y como 3, los plasmocitos secretan IgA, que es transportada a la luz intestinal para neutralizar patógenos. El rol de la microbiota en la inmunidad de mucosas. La microbiota tiene un papel crucial en la regulación de la respuesta inmune, pues compite con patógenos por espacios y nutrientes. 2. Estimula la producción de IgA. Y 3. Induce tolerancia inmunológica mediante células T reguladoras, que se abrevian TREC. Vamos a dar nuestro repaso de este subtema. Entonces, el sistema inmune de mucosas protege contra patógenos sin generar inflamación excesiva. 2. Incluye barreras físicas, IgA, células especializadas y microbiota. Las placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos coordinan la respuesta inmune. Las células M y dendríticas juegan un papel clave en la presentación de antígenos. Y 5. El equilibrio entre defensa y tolerancia es esencial para evitar enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a ver qué es la tolerancia inmunitaria. Bueno, la tolerancia inmunitaria es la capacidad del sistema inmune para reconocer y no atacar a los antígenos propios. Es esencial para prevenir enfermedades autoinmunes y el mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Se desarrolla a través de 2 procesos principales. 1. La tolerancia central. Esta está en los órganos linfoides primarios. 2. La tolerancia periférico en tejidos y ganglios linfáticos. La pérdida de la tolerancia inmunitaria causa enfermedades como la diabetes tipo 1, donde el sistema inmune ataca las células beta del páncreas. La tolerancia inmunitaria está controlada por varios factores. Empezaremos con la edad y la maduración del sistema inmune. En el feto la tolerancia es más afectiva. En adultos la pérdida de tolerancia puede desencadenar autoinmunidad. 2 tipos de antígeno. Antígenos propios generan tolerancia. Antígenos extraños generan una respuesta inmune. 3. Vía de exposición al antígeno. Antígenos presentados sin inflamación promueven la tolerancia. 4.
Células reguladoras. Los linfocitos T reguladores, los TREG, suprimen respuestas autoinmunes. La tolerancia central. Esto ocurre en los órganos linfoides primarios, el timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B. Aquí los linfocitos reconocen antígenos propios con alta afinidad, son eliminados mediante selección negativa para evitar autoinmunidad. Por ejemplo, el síndrome de APSET o las mutaciones en el gen AIRE evitan la eliminación de linfocitos autorreactivos causando autoinmunidad. Ahora veremos la tolerancia periférica. Esto ocurre en los tejidos y ganglios linfáticos, regulando linfocitos que escaparon del timo o de la médula ósea. Se logra mediante 1. La anergia, en donde los linfocitos sin coestimulación se vuelven inactivos. 2. Con la supresión, en esta los linfocitos TREG bloquean respuestas autoinmunes. 3. La muerte celular, también conocida como apoptosis. En esta los linfocitos que reaccionan contra los propios son eliminados. Las clonas prohibidas. En estas, los linfocitos que reconocen antígenos propios, pero escapan de los mecanismos de tolerancia. Si no son eliminados, pueden causar enfermedades autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide. En esta, los linfocitos atacan articulaciones generando inflamación crónica. Vamos a ver la selección positiva y la negativa. La selección positiva en el timo. Esto ocurre en la corteza tímica. Solo sobreviven linfocitos T que reconocen el MH propio. La selección negativa ocurre en la médula tímica. En esta elimina los linfocitos T que reaccionan contra antígenos propios. Por ejemplo, en el lupus hay fallas en la selección negativa permitiendo linfocitos autorreactivos. Vamos a ver muerte, anergia y supresión. La muerte celular o apoptosis, como ya lo vimos, los linfocitos autorreactivos se eliminan en el timo o en la periferia. La energía, en esta los linfocitos quedan funcionalmente inactivos sin coestimulación. La supresión, los linfocitos TREG inhiben la respuesta inmune contra el propio. Después veremos la edición de receptores. En la médula ósea, los linfocitos B pueden cambiar su receptor de antígeno si reconocen lo propio, evitando autoinmunidad. Si fallan, se elimina la apoptosis. Como la anemia hemalótica, en esta los linfocitos B producen anticuerpos contra eritrocitos, lo que indica fallas en la edición del receptor. Ahora ya abarcaremos todos los temas que hemos visto, definiciones, ejemplos, abarcaremos todo empezando con el tema de la inflamación. Bueno, tenemos que la inflamación es la respuesta del organismo a una agresión, ya sea por infección, trauma, toxinas o autoinmunidad. Su función principal de la inflamación es eliminar al agente dañino, 2. Reparar los tejidos afectados y 3. Reparar la homeostasis. La inflamación puede ser aguda o crónica y se caracteriza por la activación de las células inmunitarias y la liberación de mediadores inflamatorios. Como ejemplo tenemos que en una herida infectada la inflamación genera enrojecimiento, hinchazón y pus debido a la activación del sistema inmune. Los signos cardiales de la inflamación. Definidos por Selson y Galeno, los signos clásicos de inflamación son el rubor, que podemos tomar como el enrojecimiento que tenemos en nuestras heridas o en alguna parte de nuestro cuerpo. Este rubor es el aumento del flujo sanguíneo mediado por la histamina y prostaglandina. Es lo rojito que vemos. Entonces después tenemos el calor. Esto es la vasodilatación y el aumento del metabolismo celular. El calor es cuando sentimos calientito en una parte del cuerpo que está inflamada o en una herida que se nos inflama. Ese es
ese es el calor. Después tenemos el tumor, que tenemos la hinchazón. Es la acumulación del exudado inflamatorio. Podemos notar que cuando tenemos una inflamación, pues se ve un poco hinchado. Como 4 puntos tenemos el dolor. El dolor es la activación de nociceptores por brandicinila o prostaglandinas. Pues el dolor pues es lo que sentimos, ¿no? Y el quinto punto no mucho lo contemplan, pero pues en esta definición que nos dio Celso y Galeno, sí viene el quinto punto, que es la pérdida de función. En la inflamación grave, el tejido puede quedar dañado y pues puede afectar su función. Ejemplo, tenemos una artritis reumatoide. En esta la inflamación crónica en las articulaciones provoca la hinchazón, dolor y rigidez, por lo que perdemos la función, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso los 5 síntomas. Ahora vamos a ver el cambio hemodinámico de la inflamación. La inflamación altera la circulación sanguínea mediada por 3 mecanismos clave. 1. La vasodilatación. Esta es mediada por histamina, óxido nítrico y prostaglandinas, aumentando el diámetro de los vasos sanguíneos. El segundo punto tenemos el aumento de la permeabilidad vascular. Esta permite el paso de proteínas plasmáticas y células inflamatorias al tejido afectado. El tercer punto es la migración de leucocitos. Esta es la marginización, adhesión, diapesis, quimiotaxis, que permiten que los neutrófilos lleguen al sitio de inflamación. Un ejemplo clínico tenemos la neumonía. En esta hay aumento de permeabilidad en los capilares pulmonares, provocando exudado inflamatorio en los alvéolos. Ahora, ¿qué es el exudado y el trasudado? Los líquidos que se acumulan en los tejidos inflamatorios pues son el exudado y el trasudado. Vamos a ver primero el trasudado. El trasudado es un líquido con baja concentración de proteínas y células, causado por aumento de presión hidrostática o disminución de presión oncótica. En este ejemplo tenemos la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver el exudado. El exudado es lo contrario, rico en proteínas y en células inmunitarias. Esto indica una inflamación activa, como la periotitis. Esta es una forma de exudado purulento en neutrófilos y bacterias. Ahora vamos a ver el edema y pus. El edema es la acumulación de líquido en los tejidos debido a aumento de permeabilidad capilar. La pus es el exudado rico en neutrófilos y bacterias muertas, caracterizado por la infección bacteriana. Por ejemplo, un absceso es una acumulación de pus encapsulada por membrana inflamatoria. Ahora veremos el ácido araquidónico y cascada de inflamación. El ácido araquidónico, que se abrevia AA, es uno de los fosfolípidos de membrana que tras un estímulo inflamatorio es liberado por fosfolipasa A2 y metabolizado por 2 vías principales. La vía de ciclooxigenasas, que se abrevia COX, COX, esta produce prostaglandinas y tromboxanos que regulan la inflamación y la coagulación. La otra vía que tenemos es la vía de lipoxigenasas, que se abrevia LOX, LOX. Esta produce leutronos que participan en la inflamación y broncoconstricción. Un ejemplo es el asma. En esta, los neutrófilos causan broncoconstricción, por lo que usan fármacos antineutróficos como los que nos mandan de medicina. Ahora, ¿qué es COX-1, COX-2 y COX-3? Estos COX es ciclooxigenasas, que ya lo mencionamos anteriormente y se abrevia COX. Estas convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. El COX-1 se expresa constitutivamente en tejidos, protegiendo el estómago y regula la función renal. El COX-2
se activa en inflamaciones y fiebre, principalmente diana en los AINES selectivos. El COX-3 es un variante del COX en el cerebro, que posiblemente blanco en el paracetamol. Ahora veremos la diferencia entre una inflamación aguda y crónica. Una inflamación crónica, en esta es la infiltración por macrófagos y linfocitos. Puede causar fibrosis y daño tisular. Ahora vamos a hablar de la inflamasoma. La inflamasoma es un complejo proteico intracelular que detecta señales de peligros y activa la inflamación mediante 1. La activación de captasa 1. 2. La producción de IL-1 beta, una quinasa inflamatoria clave. Por ejemplo, en la gota, la inflamosoma se activa por cristales de urato liberando IL-1 beta y causando inflamación severa en las articulaciones. Sitios activos de COX y enzimas inhibidoras por AINES. Los AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, inhiben el COX de diferentes formas. AINES no selectivos como el ibuprofeno y la naproxeno. Esta inhibe el COX-1 y el COX-2. Los AINES selectivos, estas inhiben solo el COX-2, reduciendo el daño gástrico. Por ejemplo, una aspirina es un inhibidor irreversible de COX-1, por lo que le reduce la producción de tromboxano y previene la formación de coágulos. Algunos pacientes tienen una reacción adversa a los AINES sin saber ser alérgicos. Esto se debe a que la inhibición de COX, que son los neutrófilos, forman una broncoconstricción y síntomas asmáticos. Vamos a dar nuestro repaso final de este tema. Entonces tenemos que la inflamación es esencial para la defensa y la reparación, pero su desregulación causa enfermedades. La cascada de ácido arquidónico regula la inflamación mediante prostaglandinas y neocortrinos. Entonces los AINES controlan la inflamación al inhibir la COX, pero puede causar efectos adversos. El siguiente tema es la hipersensibilidad y la alergia. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmune contra sustancias que en personas sanas no causarían daño. Esas sustancias se llaman alergenos y pueden ser pólenes, alimentos, medicamentos, etc. Se clasifican en 4 tipos, según el mecanismo inmunológico que las provoca. Empecemos con la hipersensibilidad tipo 1. Esta es inmediata o anafiláctica. Estas son las alergias clásicas. ¿Cómo ocurre? Una persona alérgica entra en contacto con un alergeno, ejemplo el polen. Su sistema inmune produce anticuerpos IgE específicamente contra ese alergeno. Esos anticuerpos se unen a mastocitos y basófilos, que son células ricas en histamina, y después, cuando la persona se expone nuevamente al alergeno, los mastocitos liberan histamina y otras sustancias inflamatorias. Esto provoca síntomas inmediatos: estornudos, secreción nasal, picazón, hinchazón, etc. Un ejemplo tenemos a nuestra rinitis alérgica. Ocurre por exposiciones al polen, polvo y pelos de animales. La anafilaxia es una reacción extrema con hinchazón en la garganta, caída de presión y shock. Puede ser mortal sin tratamiento con un doctor. Seguimos con la hipersensibilidad tipo 2. Esto es en citotóxicas o mediadas por anticuerpos. ¿Cómo ocurre? El sistema inmune produce anticuerpos IgG o IgM contra células propias. Estos anticuerpos marcan las células para su destrucción por macrófagos
esto quiere decir que es la fagocitosis, el sistema de complemento, que es la licelular, y como resultado las células del cuerpo mueren innecesariamente. Por ejemplo, la reacción transfusional. Si una persona recibe sangre incompatible, sus anticuerpos destruyen los glóbulos rojos transfundidos. Seguimos con la hipersensibilidad tipo 3. Esta es mediada por complejos inmunes. ¿Cómo ocurre? Se forman complejos antígenos anticuerpos en la sangre. Estos complejos se depositan en órganos y tejidos, como los riñones, articulaciones, vasos sanguíneos. Esto provoca inflamación y daño tisular por activación del sistema del complemento. Un ejemplo es la enfermedad del suero. Esta reacción a sueros o medicamentos inyectables con formación de complejos inmunes. Vamos con la hipersensibilidad tipo 4. Esta es retardada o mediada por linfocitos T. En esta no intervienen anticuerpos, sino linfocitos T. Los linfocitos T activan macrófagos liberando citocinas inflamatorias. La reacción tarda de 24 a 72 horas en aparecer, como la dermatitis por contacto, alergia a metales como el níquel en aretes o reloj. Las alergias y el papel de la histamina. La histamina es la sustancia clave en las alergias. Se libera desde los mastocitos cuando el cuerpo entra en contacto con un alergeno. Mencionaré 3 efectos de la histamina. 1. Dilata los vasos sanguíneos, provocando enrojecimiento e hinchazón. 2. Aumenta la permeabilidad vascular, causando escurrimiento nasal y ojos llorosos. 3. Contrae los bronquios, dificultando la respiración en casos graves. Tenemos alergias leves, moderadas o graves. La alergia leve son síntomas localizados, como ya lo mencionamos: picazón, secreción nasal, ojos llorosos, leve enrojecimiento de la piel. En este no compromete la respiración ni la presión arterial, como la rinitis alérgica o la urticaria leve. La segunda es la alergia moderada. Estos síntomas son más intensos. La inflamación en varias áreas, dificultad leve para respirar o mareos. Esta puede requerir medicamentos más fuertes como corticosteroideos. Un ejemplo es la reacción más severa a picaduras de insectos o ciertos alimentos. Las alergias graves, que es conocida también como anafilaxia. En esta es emergencia médica, es hinchazón en la garganta, dificultad extrema para respirar, caída de presión arterial o desmayo incluso. Pueden ser mortales sin tratamientos inmediatos con epinefrina, que es la adrenalina, como las reacciones alérgicas a cacahuates o medicamentos como la penicilina. Vamos a dar nuestro resumen final. La hipersensibilidad es una respuesta inmune exagerada. Los tipos de hipersensibilidad es el tipo 1, que es alergias mediadas por IgE, que es la histamina. El tipo 2, que es la destrucción celular por anticuerpos. El tipo 3, que es el depósito de complejos inmune en órganos. El tipo 4, que es la reacción retardada mediada por linfocitos T. La histamina causa la mayoría de los síntomas alérgicos. Las alergias pueden ser leves, moderadas o graves. Vamos a ver nuestro último tema, que son los antígenos y pérdida de autotolerancia. El sistema inmunológico está diseñado para diferenciar entre lo propio y lo extraño. Cuando reconoce algo como extraño, lo ataca para proteger al cuerpo. Sin embargo, en algunos casos, este reconocimiento falla y pierde la tolerancia a propios tejidos, causando así las enfermedades autoinmunes. Vamos a ver el concepto de antígeno. Un antígeno es cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunológico. Puede generar una respuesta inmune o inducir tolerancia.
Tenemos tipos de antígenos según su origen, como los exógenos, que vienen del exterior, como las bacterias, virus o toxinas. El segundo es los endógenos. Se originan dentro del cuerpo, como las proteínas propias o células tumorales. Un ejemplo tenemos el virus del papiloma humano. Este expresa antígenos virales exógenos en las células infectadas, desencadenando una respuesta inmune. Tenemos formas de perder nuestra autotolerancia inmunitaria. La autotolerancia inmunitaria es la capacidad del sistema inmune de no atacar los antígenos propios. Cuando se rompe, aparecen enfermedades autoinmunes. Los mecanismos para la pérdida de es 1. Las fallas en la selección negativa. En los linfocitos autorreactivos no son eliminados en el timo o médula ósea. El segundo mecanismo es la activación inadecuada de linfocitos autorreactivos. En los linfocitos no debían de estar inactivos, se activan contra tejidos propios. El tercer mecanismo es la mimetismo molecular. En un antígeno externo se parece a una proteína propia, causando confusión inmunológica. Cuarto, liberación de antígenos secuestrados. Algunos tejidos, como el ojo o el cerebro, no están en contacto con el sistema inmune. Si se dañan, sus proteínas se exponen y son atacadas. 5. Superantígenos. Estimulan masivamente el sistema inmune sin especificidad, causando inflamación descontrolada. 6. Inflamación crónica y exposición prolongada a antígenos propios. La inflamación persistente altera el reconocimiento de lo propio. Ahora veremos el superantígeno y el toregeno. El superantígeno es un antígeno que activa de manera exagerada y descontrolada el sistema inmune. No necesita ser procesada por células presentadoras del antígeno APC. Causa liberación masiva de citoquinas inflamatorias, que es una tormenta de citoquinas. El siguiente es ahora vamos con el tolerágeno. Este es un antígeno que favorece la tolerancia inmunitaria en lugar de activar la respuesta inmune. Puede ser utilizado en terapias para enfermedades autoinmunes. El antígeno exógeno y el endógeno. Antígenos exógenos son aquellos que provienen del exterior del cuerpo, como ya lo mencionamos. Son procesados por células presentadoras de antígeno y presentadoras en el MHC clase II. Los antígenos endógenos son producidos dentro de las células del propio organismo. Son procesados y presentados en MHC clase I para activar los linfocitos T. La antigenicidad es la capacidad de un antígeno de desencadenar una respuesta inmune. Depende de su tamaño, complejidad y estructura. Comparación de antigenidad. Las proteínas muy altas en antigenidad son los mejores antígenos porque tienen estructuras complejas y variables. Los carbohidratos con media antigenicidad generan respuesta inmune, pero menos fuerte que las proteínas. Los lípidos con baja antigenicidad no suelen activar directamente el sistema inmune a menos que estén unidos a proteína. El RNA y DNA dependen de la exposición. Generalmente no son antígenos, pero en enfermedades autoinmunes pueden ser reconocidos como extraños. Los antígenos secuestrados. Los antígenos secuestrados son antígenos del propio cuerpo que normalmente no están en contacto con el sistema inmune. Si un tejido protegido sufre daño, estos antígenos pueden ser expuestos y generar una reacción inmune contra el propio cuerpo. Los neoantígenos. Son antígenos nuevos o modificados que aparecen en el cuerpo debido a mutaciones o infecciones.
pueden ser reconocidos como extraños y activar el sistema inmune. La anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad en la que el sistema inmune destruye los glóbulos rojos propios, causando anemia. Su mecanismo: el sistema inmune genera anticuerpos IgG o IgM contra los eritrocitos. Estos anticuerpos marcan los glóbulos rojos para su destrucción como macrófagos o activación del complemento. La destrucción excesiva de eritrocitos causan anemia, fatiga, y sus tratamientos son los corticosteroideos, que reducen la respuesta inmune, o otro ejemplo sería los inmunosupresores, que evitan la destrucción de eritrocitos. Los temas que acabamos de ver son los temas que me logró explicar mi profesor Pérez Garzón Miguel. Soy de la Facultad de Odontología, UNAM, López Rosales María Fernanda.